Hoy vengo a hablar de algo muy guay. No sé si os ha pasado, pero es algo que yo he vivido y experimentado durante muchos años. Empecé a interesarme en todo el tema energético desde los 16 años aproximadamente. Ya lo he contado alguna vez, pero era cuando más oscuridad estaba viviendo en este momento, donde más dolor, más pequeña, más darky estaba. Siempre he dicho que las constelaciones, todo lo que es el tema de la profundización en uno mismo, en todas sus formas, me salvó literalmente la vida. Hace unos meses, un amigo me comentaba que al final las personas como que queremos agarrarnos a algo para simplemente poder subsistir, ¿no? Y que en ese momento yo me agarré a la espiritualidad como una manera de sobrevivir. Podemos profundizar mucho más en eso y ahí entra mucho el tema de las creencias y la verdad propia, que es algo que además hablo mucho sobre el tema. Entonces, eso es algo que podemos llegar a cuestionar, podemos llegar a filosofar y podemos llegar a profundizar mucho más en eso. Sí que es verdad que cuando me metí de lleno a todo lo que es el tema energético, metafísico, esotérico, pude darme cuenta de un montón de cosas dentro de mí, ¿no? Hasta tal punto de polarizarme al extremo de sí o sí necesitaba de eso para poder hurgar más en esas cosas, ¿no? Hay algo como súper importante y es que cuando observamos a la persona es muy fácil comprender o ver si está viviendo en pasado, si está viviendo en futuro o si está viviendo en presente. Normalmente nos atoramos y nos atoramos y nos atascamos en cosas del pasado que regresamos una y otra vez a nuestro presente para poder observar y para poder acomodar, ¿no? Pero poco se habla del atoramiento que nos sucede y el atoramiento que nos genera el hecho de ir en busca de algo fuera de nosotros, en un exterior y en un futuro que no está siendo presente, y que eso también genera muchos conflictos. Al final caí en cuenta de que da igual si vas al pasado o vas al futuro. Cuando sales de tu presente es muy probable que generes algún tipo de ruido y generes, como yo le llamo, un poco de residuo. Mi teoría en todo esto es tan simple como el vaso. Nuestro cuerpo físico es como si fuera un vaso de cristal. En ese vaso de cristal se introduce un montón de líquidos, agua, lo que sea. Vamos a poner agua. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos pendientes de revisar nuestro pasado o estamos en el pasado constantemente? Que no estamos conscientes del estado de agua, ni la cantidad de agua, ni cómo está ese agua sosteniendo ese vaso. Es como si dentro de ese vaso hubieran diferentes líquidos. El líquido del pasado, el líquido del futuro y el líquido del presente. Pongamos que en el líquido del presente sería el agua cristalina, la mejor agua del mundo mundial. En el pasado sería el agua estancada y en el futuro sería otro agua estancada. Cuando ese vaso que es el cuerpo físico está sosteniendo mayor parte de pasado, de futuro, está sosteniendo agua estancada. ¿Qué pasa con el agua estancada? El agua estancada huele. El agua estancada genera residuos, genera cositas. Y por lo tanto, ese vaso de agua
obviamente va a reflejar eso. ¿Cómo crees que sería beber de un vaso de agua que más del 80% de ese agua es agua estancada? ¿Cómo sería beber un vaso de agua en el que el 80% de ese agua es agua cristalina? Eso es un poco lo que pasa con nosotros y es algo que no es puramente estático, es algo que está en constante movimiento. Algo súper curioso es que cuando estamos constantemente revisando nuestro pasado y nuestro futuro, que sería como el agua estancada, precisamente lo que estamos haciendo en muchos casos es salirnos de nuestro presente para colocarnos en una línea de tiempo que no es la presente. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en todo esto de el trabajo personal, las terapias energéticas, todo eso? Que lo poderoso es que traes tu pasado o tu futuro, pasado-futuro, a tu presente, habitando tu presente, expandiendo tu presente. Que mientras tú estás habitando tu presente, estando dentro del vaso de agua, tú puedes ver tu pasado y tu futuro, pero estás sosteniendo la frecuencia del medio. Una de las cosas que yo me di cuenta cuando más de lleno me metí en todo esto era que constantemente vivía en el pasado. Vivía en cosas que me dolieron, mi infancia, estaba como revolcada. O sea, mi día a día era constantemente revisar qué de mi pasado generaba o podía estar generando lo que estaba viviendo en este presente y que me impedía vivir mi presente con totalidad. Ahora, obviamente es súper importante acomodar tu pasado, pero tu pasado no puede estar constantemente vibrando en tu presente, porque desde ahí tu pasado se vuelve presente y desde ahí es imposible generar nada nuevo. Porque estás vibrando pasado. Y como estás vibrando pasado, nada nuevo pueden hacer de ahí. Porque es como traerlo una y otra vez, traerlo una y otra vez y no soltarlo. Es lo que yo le llamo revolcarte en tu mierda. Quedarte pequeña. Es inevitable traer nuestro pasado al presente cuando se nos activan ciertas cosas. Cuando suceden cosas que recrean algo del pasado. Pero si algo está generando en tu presente que tiene que ver con tu pasado y en ese propio presente sigues viviendo y vibrando en pasado, es más probable que esa situación siga repitiéndose eternamente, porque no hay una alquimia, no hay una resignificación, no hay un transformar eso. De ahí que yo diga muchas veces que aunque tú seas consciente de tus patrones, si no actúas, si no los pones tangibles, de nada sirve el saber, porque el saber queda aquí. Y no queremos que nada quede aquí, porque lo que queremos es que quede aquí. Cuando el conocimiento pasa a ser integrado, ya no es solo integración interna. Recordemos que somos seres que estamos polarizados. La Tierra en sí es dualidad. Entonces, por mucho que tú tengas un entendimiento, una comprensión interna de tus patrones, si tú fuera no funcionas de una manera coherente, es muy probable que sigas repitiendo una y otra vez lo mismo. Por mucho que lo hayas mirado, y mirado, y mirado, y mirado, y vuelto a mirar. Porque sí, 50% es revisar, es acomodar, es observar, es profundizar, pero el otro 50% es hacer, el otro 50% es funcionar, el otro 50% es ponerlo en la práctica, el otro 50% es tener la valentía de romper. Y para romper vas a traspasar un montón de cosas que no son nada cómodas, nada cómodas.
Y en ese momento de la incomodidad, o bien puedes anclarte en el agua estancada del pasado y funcionar desde ahí, o ser consciente de ese agua estancada de tu pasado que está en tu presente y echarle más presencia y echarle más, expandir más la presencia. Porque desde ahí eso coge ya no solo más volumen y más amplitud, sino que coge más fuerza y simplemente es hacer. Y simplemente lo que toca es ya no solo expandir conciencia desde dentro, sino además poner la conciencia a trabajar en lo tangible. Hoy estaba escuchando unos audios y me he quedado pensando, porque he dicho, joder, ahora puedo llegar a entender el por qué después, aunque haya profundizado mucho en mí misma, sea consciente de muchas cosas, y me da rabia que hay muchas cosas en las que soy consciente que por dentro sí ha cambiado, pero sigo actuando de la misma manera, aunque mi percepción de la cosa sea distinta. Y es porque de manera interna ese clic es más instantáneo. Es como ¡pa! O sea, no sabes muy bien por qué, pero es ¡pa! ¿Sabes? Pero en la realidad, en lo tangible, no sirve solo con hacerlo una vez. No sirve solo con cambiarlo una vez, con cambiar de hacer una cosa una vez. Es algo que requiere sostener esa frecuencia con esa acción en el tiempo, aunque sabemos que es relativo. Tú puedes tener súper claro de dónde viene lo que te está atorando en este presente. Pero si no haces absolutamente nada con eso, se esfuma, porque no sirve. Y no porque no sirva porque es una mierda, no. No sirve porque necesita de ese vaso para contener. Y para contener ese vaso, toca sostener. Y para sostener, toca ya no solo sentir el pasado y todas las emociones y todas las memorias que conllevan con eso, sino que de ti se requiere acciones, conductas, hábitos, formas de desenvolverte en el mundo que no tienen nada que ver con tu pasado y que rompen con la idea de quien tú creías que eras. Claro, y viene una ruptura. Y esa ruptura muchas veces es la que nos resistimos a hacer, porque nos da mucho miedo, incertidumbre de no saber qué hay más allá de lo que ya conoces, aunque sea una mierda. No hay nada más frustrante que ser consciente de que la vida que tienes no es la que quieres ni la que mereces. Tengas claro cuál es la vida que quieres y mereces, pero por quererla te sigues manteniendo en tu pasado. Es imposible generar algo nuevo moviéndose de la misma manera en la que te estás moviendo desde tu pasado, que fue aquello que generó dichas cosas. Sin nombrar que muchas de estas las portamos por amor. Ahí entraríamos con las cargas familiares y tal, pero no son justificables, porque esta es otra. Puedes seguir justificándote por vivir la vida que estás viviendo sin hacer nada, pero es una vida que sabes que no tiene nada que ver con quien tú realmente eres, pero para ser quien realmente eres en presente, con ese agua cristalina, tienes que soltar el pasado que traes una y otra vez de la misma manera y llenarte de presente y no de pasado y no de futuro, queriendo que ese futuro sea presente. Porque esto
Vamos a verlo de esta manera. Si somos capaces de traer la frecuencia de nuestro pasado una y otra vez para generarnos mayor sufrimiento, ¿por qué no podemos traer la frecuencia de ese futuro que merecemos y que sí nos expande? Hazte esta pregunta. ¿Cómo puede ser posible que yo pueda traer de mi pasado a mi presente algo que me genera conflicto, pero me siento incapaz de traer del futuro una frecuencia a mi presente que me expande? ¿Dónde está la lógica? Si el pasado y el futuro no existen, porque solo son líneas de tiempo que se viven en el único momento presente, ¿por qué te sigues cogiendo aquello que te hace pequeño? Ya que cojo algo, voy a coger algo que me expande. Y cuando cojo algo pequeño que me hace pequeño, sé que desde mi presente puedo coger algo que me expande, pero desde mi presente. Porque si el pasado empieza a ser presente, mi futuro puede ser puede ser presente, y por lo tanto ahí que queda presente. Y en el presente puedo discernir y utilizar mi conciencia para discernir y crear. Ahora sí, desde otro punto. Pero eso debe ser contenido, debe ser sostenido por un cuerpo, y el cuerpo está en la tierra, y la tierra presenta tempos y tiempos. Por lo tanto, mantenido en el tiempo. Esto se traduce en la vida como hábitos, conductas, maneras de funcionar o de ser, que son 100% escogibles, modificables, transformadas, desechadas, adquiridas, si el alma lo requiere, si tú lo requieres. Entonces, como te das cuenta, es algo de puramente elección. Es algo de decidir qué voy a ser en este instante, quién voy a ser en este instante. Por eso le veo tanta importancia al hecho de vivir una espiritualidad encarnada y no vivir simplemente la espiritualidad como un concepto, algo a lo que agarrarte. La espiritualidad, si no la practicas, se queda en nada. Es que en sí la espiritualidad es volver a la presencia, es presente. Todo lo que te saca de ahí ya deja de ser espiritualidad, por lo menos para mí. Mucho tiempo creí que era simplemente moverte de líneas y ir acomodando las cosas y ya está. Pero en el camino he tenido que dejar de ser y de hacer muchas cosas, y de ser y hacer, y de comenzar a hacer y ser otras. Y eso es realmente lo que nos da miedo. Eso es realmente lo que nos aterra. Porque si yo suelto en mi presente lo que
lo que creí que era y lo que quiero ser, suelto ambas, queda un espacio muy grande. Y en ese espacio muy grande surge algo. Si sigues ese algo, es coherencia. Y es certeza. Y es verdad. Si no, vives con el miedo a tu pasado y con la frustración de que tu futuro sigue estando en el futuro y por lo tanto vives huyendo de uno y persiguiendo otro, pero sin estar nadie ahí. Y eso es lo que genera muchos de los conflictos cuando no estamos colocados donde tenemos que estar colocados. Así que tú decides qué hacer con esto y con todo. Nadie más lo va a hacer por ti. Y nadie va a ser capaz de cambiarte la vida, transformarte la vida. Porque ya no es solo que se requiera algo interno, es que se requieren de huevos, de encarnar y ser coherente con las acciones que tú dices que quieres tomar, pero que piensas que te falta algo para poder ser de esa manera, o para poder ir hacia allí, o para poder moverte. Y no es más que la reafirmación de algo que ya no te sirve y que te está generando caos o ruido. Pero es algo que tú sigues escogiendo y sigues manteniendo en el tiempo porque te sigues percibiendo como algo pequeño. Y no eres pequeño. Nada pequeño. O sí, si decides que así sea. Pero entonces luego no te puedes ir quejando. Porque no estás viviendo la vida que quieres. O la vida que mereces. Porque tú estás escogiendo hacerte pequeña. Para, según tú, ser aprobada, vista, estar en la sociedad. Porque es lo que se premia. Porque es lo que está bien visto. Pero ya te has dado cuenta de que no te sirve ser así. No te hace sentir plena ser así. Porque no eres tú. Es algo que te impone ser por estar. Pero sin embargo, incluso obligándote a estar de esa manera, no estás. Y aquí no hay nadie. Y eso duele. Mucho. Tengo absoluta certeza de que el dolor más grande del ser humano es no vivirse a sí mismo, no verse a sí mismo. Y curiosamente, lo que más hacemos es evadirnos de nosotros mismos a través de otro. Otro, lo que sea. Incluida la falsa espiritualidad y el falso trabajo personal. Por mucho que hagas trabajo personal, sé, y lo he vivido, que eso no te garantiza el vivir pleno,
ni plena, porque muchos a través de la espiritualidad se evaden de sí mismos y lo transforman como una vía de escape. Y no le veo diferencia a ir a cursitos y a ir a retiros y a ir a terapias. No le veo diferencia a echarte un cigarro, meterte una raya o beber mucho alcohol. No es la herramienta, es desde dónde usas la herramienta. Todo te puede empujar a crecer o te empuja a destruirte. Todo, incluido lo que hoy tú crees que es beneficioso, bueno y sano. Y vuelvo a lo mismo, tú decides. Creo que ya está.